Pues muy buenas a todos los amigos de Supergesto. Estamos en la nueva tertulia de este mes de marzo, día en el que vamos a hablar de la vida parroquial. La vida de los cristianos se centra en las parroquias normalmente. Es allí donde decían que era, decía el Papa San Juan XXIII, decía que era la fuente donde todos iban a beber, la fuente de fe y de experiencia cristiana. Por lo tanto, vamos a hablar de la vida parroquial y la misión. Y yo tengo a tres grandes conmigo para hablar de este tema. Grandes no de tamaño ni de edad, pero grandes de fortaleza y de generosidad. Se trata de Marta Corcuera. Hola, Marta. Hola. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Ella es de Hatari. Hatari. ¿Qué es Hatari? Pues Hatari es una asociación que al final promulga mucho pues, el irse de misión, ¿no? el buscarse fuera, el llevar a Cristo, ¿no? a otros lugares, ¿no? Y tienen un sitio preferido que se llama el Vicariato de San Ramón en Perú. En Perú. Sí, ahí con el padre, ¿cómo se llama? Alfonso. Vale. Belén Manrique. Belén Manrique es que es una vieja conocida. Es misionera. Es misionera. ¿Cuántos años has estado en Etiopía? De misionera viviendo 6 años. 6 años solo. Y luego, previamente, había estado ya de voluntaria otro medio año. Pues eso. Bueno, pues bienvenida. Gracias. Belén Manrique, y además nos contará, porque está deseando volver. Sí, estoy deseando, pero necesito gente que se venga conmigo. Pues hablaremos. Hay mucha gente que quiere venir los veranos y me los llevo en los veranos, pero a vivir ya no es tan fácil. Es más complicado. Ya es más complicado. Entonces eso pega bien en la vida misionera. Pero es lo suyo, ¿no? Que si no debo... Belén Manrique, y por fin un hombre para que no esté yo aquí solo entre dos mujeres buenas y guapas, sino que esté también Carlos Bobillo. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal estás? Fenomenal, encantado. Fenomenal. Él es de Jacuna. También. También, es de Jacuna. Que no voy a decir qué es, no voy a preguntar. Pregunta, ¿qué es Jacuna? ¿Y quién no sabe qué es Jacuna? Lo sabe todo el mundo. Pero, ¿qué es ASU? ASU somos un grupo de jóvenes con ganas de hacer lío aquí en España y sobre todo en Burundi, que es donde trabajamos. Es Asociación Solidaria Universitaria. Universitaria. Está pensada principalmente para universitarios, sí, a los que lleváis a Burundi. Sí. Y allí habéis construido un hospital. Sí, muchas cosas. Muy bien, pues vamos a hablar de la parroquia, de la vida parroquial. Todos vosotros tenéis vida parroquial, conocéis una parroquia. ¿Vosotros creéis que en las parroquias españolas se vive, no importa ser crítico, pero no ser cruel, ¿vale? Ser crítico bien, pero cruel no, ¿vale? Eso es importante. Entonces, ¿pensáis que las parroquias españolas, las de Madrid, que es donde estamos los cuatro que estamos aquí, hay un verdadero espíritu misionero? ¿Qué os parece? Marta, hay que empezar alguien. Sí, no. Yo particularmente, o sea, creo que donde más se ve quizás es en los misioneros que vuelven, ¿no? Y que vuelven a su parroquia y dan ejemplo de... O sea, creo que al final tú puedes tener una idea de lo que es la misión, pero hasta que no te vas, realmente no lo experimentas tal cual es, ¿no? Entonces, esas personas que vienen, que sí que lo han experimentado, son los que quizá, yo en mi opinión y en mi experiencia, dan pues esa vida, no sé, traen como esa experiencia a las parroquias. Eso, luego es verdad que hay otros, pues el Día del Domu, ¿no? O otras como fechas señaladas que también como que recuerdan, ¿no? Vale, pero yo voy a ampliar un poquito más. Luego hablamos también del Domu, de cómo hacer. Pero las parroquias son misioneras, las parroquias se toman en serio la evangelización aquí, en nuestros sitios, es decir, los curas, los fieles, los laicos, los tienen ese espíritu, ese ardor en el corazón. Me mira como diciendo, no me preguntes esto. Es que es muy difícil generalizar, hay que ir realmente. parroquia por parroquia, párroco por párroco, feligres por feligres. En general Falta. Y yo creo que en cuanto a la misión a gentes, cada vez se está perdiendo más ese espíritu misión, la conciencia misionera que antiguamente se tenía por las congregaciones religiosas, que venían, que hablaban, que daban charlas, pero ahora quizás como la labor de las congregaciones religiosas está cayendo un poco, pues se está quedando ahí un vacío que ya no se está llenando. Es verdad que ahora está muy de moda el voluntariado misionero y cada vez hay más jóvenes interesados en ir los veranos
a realizar una experiencia de misión, pero falta un poco más el compromiso permanente con la vida misionera, que sin embargo sí que me parece que se promueve mucho la misión en Madrid, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, en eso sí que se insiste, que estamos llamados a ser testigos, por lo menos en mi parroquia se hace, que estamos llamados a ser testigos en nuestro entorno, y es donde es más difícil porque es mucho más fácil irse a África un mes en verano que realmente reconocer que eres cristiano en el ambiente en el que hoy nos tenemos que mover los jóvenes. Carlos, tú también puedes hablar. Sí, no, está bastante. Que esté todo mujeres, aquí tienes también derecho. Totalmente. Yo creo que está cambiando bastante con los jóvenes. A lo mejor hace unos años la fe que se heredaba de una forma más natural y ahora, pues bueno, muchos jóvenes que se acercan a la iglesia sin haber tenido un contacto previo, y yo creo que está haciendo mucho el contagio entre unos jóvenes y otros, en las parroquias, en los movimientos, donde sea, y que eso está ayudando bastante. También los veranos, y creo que es clave. A lo mejor ya no hay tantos misioneros como antes, es evidente, pero estas experiencias de verano son muy buenas, yo creo, porque te lo traes aquí. Te lo traes, ya no te lo quedas allí durante muchos años, que por supuesto es lo que hace falta, pero al traerlo aquí, contarlo, pues se contagia mucho también, ¿no? Y animas a otros a que lo hagan. Voy a hacer pregunta trampa, y voy a empezar por Carlos, porque me parece que sí que va a caer más, pero con intención, o sea, sí. No es con maldad. Tú, Marta, has hablado del DOMUN. Y si yo te pregunto vocaciones nativas, ¿tú sabes lo que es eso? Sí. ¿Qué es? Bueno, vocaciones en los países en los sí, que se ¿pero tú sabes que hay una jornada dedicada a eso? Sí. ¡Qué bueno! Pues me alegra mucho. No, hombre, sí. He patinado, me alegra. No, sí. Porque me alegra mucho. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo la sensación de que en las parroquias no se habla de vocaciones nativas. Yo no creo. De la infancia misionera. No, el DOMUN sí. El DOMUN todo el mundo. ¿Quién no conoce el DOMUN? Pero si yo digo infancia misionera... No. O si yo digo vocaciones, jornada de vocaciones nativas... No. Eso es a lo que me refería. Es más difícil. En las parroquias en España se tiene conciencia... En este mes de marzo, el primer domingo de marzo, fue la jornada del misionero en Hispanoamérica. Se celebró en España. El Día de Hispanoamérica. Yo os puedo decir las parroquias que se celebraron en España, que se ha dicho, y son poquitas. Entonces, hay ese espíritu misionero, eso de, ya no es la misión aquí que hemos estado hablando ahora, sino de transmitir, el meter la inquietud por los territorios de misión. Yo creo que no tanto. Yo el comentario que recibo constantemente es que aquí también tienes misión. ¿Qué necesidad tienes de irte a ningún sitio? Ese es el comentario que recibo incluso dentro de la iglesia, que en Europa tenemos una misión muy grande y ¿para qué irse a África o a ningún otro lugar? O sea, perdón, no por discrepar, pero yo creo que cada vez los jóvenes sí que tienen esa sed de irse fuera, a veces porque te lo ha contado tu amigo y dices, oye, pues yo quiero lo mismo que tú porque te veo muy feliz, te veo que te ha servido, y también porque cada vez es más accesible, ¿no? Cada vez es más fácil, para bien y para mal, pero bien entendido. Sí, pero y se van enfocado. Un mes, lo siento mucho, se van un mes. Sí, pero a lo mejor es una primera aproximación. Esto es como el que va a una adoración por primera vez y dices, si solo ha sido un rato y te has vuelto, pero... Hay que atacarla a ella, atácala. No, por nada. ¿Tú cuándo decidiste hacerte misionera de verdad? ¿Después de una experiencia? Sí, vale. cierto. Bien, ahora sigue. Eso es verdad. No, que son semillas y que muchas de esas semillas, pues a saber, bueno, todo suma, ¿no? Pero que a veces ese primer contacto pues te puede crear la inquietud, igual que el que se acerca un día a una hora santa porque se lo ha dicho la chica que le gusta y va ahí a estar con la chica que le gusta y oye, eso ahí queda. Y yo creo que lo mismo con la misión, que bueno, que está creciendo y que esas pequeñas experiencias, pues que ojalá que dentro de 20 años o lo que sea, se traduzcan en algo más grande y más permanente, por supuesto. O sea, a mí me parece muy importante lo de la experiencia, que no te quito razón, pero sobre todo porque yo creo que es una forma de contagiar. O sea, cuando tú vas y te lo traes, y pues al final es lo mismo, ¿no? que el creer, que cuando ves a alguien muy feliz pues porque tiene a Cristo en su vida, es como lo que realmente atrae, ¿no? Pues creo que es la forma, ¿no? También de decir, oye, que aquí hay algo, ¿no? Ven y descúbrelo. Pero que esto es una parte y otra parte es que se promulgue, pues eso, que la gente no conozca el DOMUN, pero no conozca el resto de cosas que creo que eso también es más labor de la parroquia en sí, que bueno, pues que los jóvenes pues pueden hacer su parte, ¿no? O sea, pero... y yo creo también que, aunque no te hagas misionero a raíz de una experiencia de un mes,
tu sensibilidad y cómo vas a ver a la misión el día de mañana cuando a lo mejor te pidan colaborar o te pidan unirte a algo, es, joder, yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Entonces ya no te pilla tan lejano, ya no son en aquella época de nuestros padres, que era la tía abuela que se fue a la India y ya nunca supe más de ella, sino que tenemos ese contacto directo y que probablemente pues cuando quieras involucrarte lo vas a tener mucho más a flor de piel. Y a lo mejor no te haces misionero, pero yo qué sé, este verano, por ejemplo, en Burundi, hemos tenido una vocación, ¿vale? Entonces, el valor de eso, que no sé si será misionero, será diocesano, lo que sea, a raíz de un mes, una experiencia de un mes, o sea, seguro que venía de antes, no ha sido solo Burundi, pero, jo, que eso tiene un valor también muy, o sea, muy grande. Está claro. Esto, es importante todo lo que sea, tener una experiencia es bueno, es verdad que ojalá sea mucho más profundo. Los jóvenes son más sensibles, pero vosotros habéis estado en parroquias fuera de España. Tú en Perú, Sí. tú en Etiopía, en Burundi también habrás tenido tu contacto con parroquias, digo yo, no lo sé, no, eso no lo sé. Bueno, ¿qué echáis de menos de las parroquias de allá, de vuestros sitios? ¿Qué echáis de menos? Dos cosas. La primera quizás la alegría, ¿no? Que a veces es un poco excesiva, pero es verdad que no sé, se ve en la mirada de la gente, desde cómo se visten. Yo hablo más de África, que es lo que conozco, sí. ¿No? Los vestidos tradicionales de domingo, las telas, los cantos en misa. Yo, lo de la ropa, perdona que te interrumpa, siempre me he quedado alucinado. Digo, estas mujeres que salen de esa caseta donde viven, ¿cómo sacan esa ropa tan limpia y tan planchada? Es que no me lo explico. Bueno, pero que es lo único, y tan voluminosa. Lo único que tienen, porque el lunes probablemente irán descalzos y no tienen nada, pero su inversión es el vestido del domingo, entonces esa alegría, ya no, o sea, los colores, pero en cantar en misa y sobre todo en la sonrisa y en la mirada, ¿no? Y yo creo que esa alegría no es impostada, no es el ser alegre por ser alegre, sino de uno, saberse hijo de Dios y saberse querido por Dios, y eso te sale natural, ¿no? Entonces yo creo que esa alegría pues sí que se transmite mucho, sobre todo a la hora de eso, pues de evangelizar, ¿no? Que al final dices, oye, esa alegría que tú tienes, pues yo la quiero para mí también, ¿no? Y en segundo, y esto a lo mejor un poco más particular de Burundi, pero sí que veo a las parroquias como eje vertebrador de la sociedad. O sea, como me da la sensación un poco que a lo mejor en España tenemos nuestra vida de movimiento, de parroquia, y luego me voy al trabajo, lo que sea, y son como dos cosas un poco separadas, o bueno, que no necesariamente están conectadas, y allí pues los conflictos se solucionan, todo se habla, y es verdaderamente en la Iglesia, y en el caso concreto de Burundi pues tenemos un genocidio, Hutus Tutsis, que probablemente conocéis, y yo creo que gracias a la labor de la Iglesia, que la sociedad sigue avanzando y sigue haciendo de cohesión y de unión entre la gente, cosa que aquí a lo mejor pues no me imagino quizás a políticos o bandos enfrentados yendo a la Iglesia a solucionar sus problemas. No te lo imaginas ni te lo has visto, o sea, no te lo imaginas. Entonces, bueno, alegría y unión, por así decirlo. ¿No opináis algo? No, yo solo te quería hacer una pregunta. Sí. O sea, lo que quieres decir es como que allí la Iglesia quizá tiene más peso que aquí, en cuanto a... Más peso, más digamos, unión en el sentido de coherencia de vida o coherencia en la vida. O sea, que todo pasa por la Iglesia. O sea, que tu vida es la Iglesia. Es una institución que quizá aglutina a la gente. Totalmente. Es a lo que se refiere. Totalmente. Es como sirve de aglutinador de la gente, donde la gente tiene sus amigos, su familia, su tal, y entonces, ¿no? Sí. Interpreto. Sí, y luego que lo viven con mucha naturalidad. O sea, a ver, a lo mejor a veces excesivo, pero que les encanta ir con su camiseta de la Virgen. O sea, que la gente no se esconde de lo que piensa. Sí. Y no hace falta poner una pegatina en tu coche, pero que también hablan de Dios con toda la naturalidad del mundo. Y lo mismo, no es yo cuando voy a parroquia, movimiento, soy de una forma y luego en el trabajo esto no lo hablo porque yo soy distinto, no vaya a ser que tal. Ahí es una unidad, una esfera donde todo converge en torno a esto. Sí, yo eso es una cosa que echo mucho de menos en España. Como Etiopía es un país oriental y en el mundo oriental se reza en público, tanto los musulmanes como los cristianos, echo mucho de menos porque en Etiopía las iglesias tienen altavoces, son iglesias ortodoxas. Y entonces constantemente durante todo el día estás escuchando los salmos que se están recitando en alto, te despiertan a las 5 de la mañana, de hecho, rezando los salmos. Entonces eso es una cosa que la echo mucho de menos en España, no escuchar rezar en las calles. Que la religión impregna la sociedad, como estás diciendo, que vas en el autobús, pasamos por delante de una iglesia, todo el mundo hace la señal de la cruz. En Etiopía todos. No les da vergüenza. Y en Rumanía me pasó también. En Rumanía íbamos en el autobús de línea y pasaba por una iglesia y todo el mundo además como se hacen ellos los ortodoxos, ¿no? Así. Y si pasan por una iglesia se acercan un momentito a rezar, o sea que como tú dices, la fe todavía impregna toda la vida. Y yo una cosa que también echo mucho de menos es el respeto a lo religioso, a lo sagrado, que en las iglesias se mantiene el silencio allí, o sea, tú entras en una iglesia y es
un lugar sagrado donde... Para empezar, se descalzan. Se descalzan, eso, lo primero. Lo primero. Segundo, se tapan la cabeza las mujeres, que quieras que no, ya es un signo que te ayuda como a saber que... De respeto y de que estás entrando en un lugar sagrado. Recogimiento. De recogimiento, exacto. Y hay un silencio total. Las iglesias son lugares de oración, el incienso, las velas, tal. Aquí hemos hecho de la iglesia, a veces, un polideportivo, lo siento mucho. Estoy exagerando, pero quiero decir que a veces echo de menos ese silencio en las iglesias y ese respeto a la liturgia es larga, nadie se queja porque la liturgia sea larga, el domingo es el día para Dios, para pasarlo en la iglesia, con la familia, nadie está mirando el reloj, si hay que estar 3 horas en misa, se está 3 horas en misa. Mejor, porque estás más tiempo con él. Claro, entonces, es tiempo de estar con Dios, o sea, no se mira el reloj, son liturgias largas, bonitas. Eso yo lo echo de menos también en España. Y luego las comidas, que también cuando hay un día de fiesta se come, no solo se celebra y se reza juntos. Se lleva la higuera y se ponen las gotas. No solo es rezar juntos, también es rezar y comer juntos. Toda la parroquia come junta, se comparte la comida y se pasa el día juntos. Me ha recordado una cosa, Belén, que me hace mucha gracia. En misa, en Burundi, al final son los avisos, y los avisos duran 20 minutos. Bueno, y es un horror. Me recuerda mucho a Eso es un horror. Lo sé, pero eso es un horror. A lo del eje vertebrador de la sociedad, porque se ha perdido una gallina, por favor, si alguien la ha visto, tal, ¿no? Entonces, al final es pues donde se habla todo, ¿no? Entonces, es verdad que alarga mucho la misa, pero que también es verdad que ahí es Yo donde se lo he dicho aquí, cuando he estado en Burundi nunca he estado, pero he estado en Etiopía, he estado en muchos sitios de África. Y siempre he dicho, tiene una cosa en común, los avisos, por Dios, los avisos. Pero si a veces digo, es que ya cuando la gente sale, ya no se acuerda de la homilía, está con los avisos aquí. Es que son 20 minutos, 25 minutos de avisos. Yo es que en Perú no he visto avisos. No hay avisos. No. ¿Pero qué has visto en las parroquias? Yo me llevé muchísimo, por un lado, la sencillez, como al final, pues, allí pues tienen lo que tienen, ¿no? Pero recuerdan mucho que no se necesita realmente nada, ¿no? Para que Jesús esté ahí, o sea, que no necesitan ni iglesias enormes, ni súper recargado, ni una música guau, ni que no, que lo más importante es pues, que el Señor está, ¿no? Y luego, a la par, el fervor con el que rezan, el fervor con el que la confianza, que aquí parece que todo lo ponemos en duda, ¿no? Que es súper fácil. Y ahí es que me he fiado, me lo ha dicho el sacerdote y ya está, ¿no? O sea, eso es algo como que me tocó mucho, la verdad. Voy a cambiar de plano, todo. ¿Por qué? Porque hay dos temas que yo quiero tocar también. Este mes, el mes de marzo, tenemos la Jornada por la Vida, ¿eh? El día 25 de marzo es la Jornada por la Vida. Y además en una situación en la que España está despreciando a la vida de una forma terrible, ¿no? Terrible, o sea, con perdón, pero es que he leído esta mañana en la liturgia de las horas, ¿verdad?, como Egipto dice a las comadronas, a todo niño varón que nazca, matarlo. Uno, y cuando ve que no lo hacen porque las comadronas tienen un poquito de fe, dicen, pues tirarlo al agua. Y digo, pues esto es lo que estamos haciendo en España, pero no se llama varones, se llama síndrome Down, se llaman niños discapacitados, o sea, tirarlos, matarlos, da igual, eso es lo de menos. En la misión, ¿cómo se vive la vida? ¿Cómo se valora la vida de las personas? Porque yo digo, estamos haciendo lo justo, lo opuesto que nuestros misioneros hacen. Totalmente. De nuevo, perdón por hablar de Burundi, pero es lo que... Pero es que tú tienes que hablar de Burundi, tienes que hablar de Etiopía, ya tienes que hablar de Perú. Es lo que yo conozco, es todo lo contrario, ¿no? O sea, al final la vida es lo primero y a veces, o sea, lo que tú dices, que da pena que se nos haya olvidado aquí y que allí lo tengan mucho más claro, ¿no? Entonces, la gente, por lo menos en Burundi, las madres arriesgan su vida por dar la vida. O sea, ya no es aquí que... O sea, bueno, los números que los tenemos porque hemos hecho este hospital de maternidad que comentabas antes, 1 de cada 10 partos, bien la madre, bien el niño, mueren en el parto, 1 de cada 10. Y la media son 6 hijos por mujer. O sea, ese 10% lo multiplica una madre por 6 a lo largo de su vida. O sea, al final estás jugándote la vida por el acto más generoso que hay, que es dar la vida. Entonces, es como todo lo contrario de lo que vemos aquí, ¿no? O sea, todo lo contrario al egoísmo, todo lo contrario a huir de los problemas, es abrazar ese problema con tal de dar la vida. Entonces, lecciones de vida, por así decirlo. ¿Algún comentario? Bueno, a mí me parece que en los países de misión todavía también la vida
quiero decir, no se valora tampoco la vida, porque al final el ser humano somos iguales, en África, en Europa, donde sean, y pues también allí la vida del débil tampoco se protege, quizá de otra manera. Es verdad que pues, las mujeres por un temor religioso, por la cultura, no se plantean quizás el aborto tanto como aquí, pero luego pues si lo tienen abandonan a los niños, y eso pasa mucho en la misión, y la Iglesia precisamente es el lugar donde se recoge al más vulnerable, al que la sociedad ha descartado, bien porque es un bebé que su madre no puede sacarlo adelante, porque es una persona con discapacidad, los ancianos, los enfermos. Precisamente los misioneros se dedican a eso, ¿no? A cuidar de las vidas que la sociedad, que el gobierno, que no pueden y no valoran, pues porque no son vidas fuertes, que vayan a traer dinero. Al final en África prima el espíritu de supervivencia. Totalmente. Quien no pueda sobrevivir es descartado. Entonces, un bebé, un enfermo, pues es descartado, y la Iglesia está para eso, para ser casa de acogida de estas personas que nadie más. Me vale como argumento, porque yo he dicho pues, lo que hacen los misioneros en tierra de misión. Exacto. O sea, totalmente de acuerdo, pero creo que la diferencia es radical entre dar la vida y luego, si no puedo, lo doy en adopción. Por supuesto, soy consciente de mis limitaciones, pero entre no tenerlo o tenerlo y por supuesto, saber que no puedo ocuparme de él y alguien lo hará, obviamente con el dolor que eso puede conllevar, pero que es, o sea, que la diferencia es radical, que no es o sea, que no, obviamente no es lo mismo, pero que hay que tener mucho... Sí, es así. O sea, yo creo que también hay que ver el contexto de cada lugar, ¿no? Claro. O sea, que igual, claro, aquí, por cómo estamos, pues atribuimos el problema de la vida, pues, al final lo atribuimos como al aborto, ¿no? Pero mi experiencia en Perú, por ejemplo, también pasaba por ver maltratos, ver a gente en cárceles en condiciones inhumanas, y creo que ahí también el misionero tiene mucha labor, pues vamos, también como lo que yo pude ver, ¿no? Que al final como que lo metemos solo en eso, ¿no? Pero que hay mucho más, muchas más cosas que pueden atentar a la vida que a veces no somos tan conscientes. Entonces, Fenómeno. Sí, es verdad. Yo me estaba acordando de lo que tú has estado diciendo y es verdad. O sea, yo me acuerdo de un niño, era en Etiopía un niño que pululaba por allí, que tenía los ojos salidos y que no se dejaba coger. Y me dijeron las religiosas, me dijeron, mira, ese chico es el quinto de una madre. Como no puede mantener a los 5, como es un chico que no tiene fortaleza y eso, pues lo abandona porque no puede, sabe que no puede cuidar de todos. Y ahí estaba, y entonces empezó a vivir y fue estupendo. Otro tema, el segundo tema. Este mes, dentro de 2 días, se celebra el Día del Seminario. No es que yo quiera que Carlos se meta al seminario, que eso él sabrá y su dirección espiritual, pero es el Día del Seminario, es el día que nosotros rezamos por las vocaciones sacerdotales. Y además el lema de este año es levántate y ponte en camino, el lema del seminario de este año. ¿Es importante los sacerdotes en las misiones? ¿Es importante la labor que hacen, ya no los misioneros en general, sino la vocación sacerdotal? Es decir, un sacerdote puede ser religioso, puede ser diocesano. Fundamental. La misión sin los sacerdotes no puede prosperar. Porque si no está el sacerdote, no puede haber misioneros, no puede haber vida religiosa, no puede haber... Un cristiano necesita los sacramentos, ya no para la evangelización a los demás, sino para el mantenimiento de los propios misioneros. En cuántos lugares las religiosas se tienen que ir porque no tienen sacerdote, no tienen la misa diaria, y si los misioneros no tenemos el alimento, lo que nos sostiene, nos tenemos que ir. Entonces es fundamental. Sin sacerdote no hay misión. Yo me quiero ir a Etiopía, diócesis de Valle-Robe, sí. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué te ha dicho el obispo? Que es una diócesis, bueno, es una prefectura nueva, abierta en 2011 por el Papa Francisco, y es un territorio que, bueno, es un poco más de mayoría musulmana, entonces no hay 4 sacerdotes, de verdad 4, si llegan, a lo mejor son 3, más el obispo 4, y donde me quiere mandar el obispo no hay sacerdote. Viene el sacerdote a celebrar la misa y se va, que eso ya es una suerte. Pero en cuántos lugares no podemos estar los misioneros porque no tenemos un sacerdote. ¿Y tú estás buscando partner? Ah, sí, yo busco partner. Pues está todo el mundo invitado a venir conmigo. Te lo estoy poniendo en bandeja y no te mojas. Nada, yo invito a todo el que quiera dar su vida por el Señor y la misión. Ella quiere esa misión, pero no quiere irse sola. Quiere que alguna persona, y sobre todo alguna mujer, que quiera
tomarse en serio la vocación misionera, que se vaya con ella, que ya están esperándoles en Valegoba. Exacto. ¿Son importantes los sacerdotes donde vosotros habéis estado? Yo completamente de acuerdo con ella. Es que viví una experiencia muy, muy similar, porque allí había, bueno, en Perú nosotros estuvimos en San Ramón, que es un poco como el eje, ¿no? Pero que tiene como un montón de aldeitas que al final están como en la selva y demás, y era eso, o sea, tener el domingo un sacerdote para ir pues a celebrar 4, 5, 6 misas que solo iban pues una vez al mes. O sea, que realmente decías, jo, qué suerte, y luego también como nosotros lo veíamos como muy el eje, ¿no? que sostenía pues, a los misioneros, a la comunidad en sí, o sea, no sé, me parece muy fundamental. O sea, me parece que cada uno tiene su labor, pero que la labor de ese sacerdote no la pueden hacer otras personas y viceversa, vaya. Totalmente. O sea, yo creo que por diferenciar un poco, que era creo que la pregunta entre misionero y sacerdote, ¿no? O sea, yo creo, igual me matáis por esto que voy a decir, pero que el éxito del misionero es desaparecer, o sea, desaparecer, que ya no tenga que estar ahí, ¿no? O sea, ir y proclamar el Evangelio, una vez está ahí, la continuidad te la va a dar el sacerdote. O sea, que por supuesto hay que llevar... la continuidad te la va a dar los fieles de allí, por supuesto, que se hacen cristianos. Por supuesto, y que van a necesitar de un sacerdote para continuar con su vida ordinaria, por así decirlo. O sea, que en el momento en que llevas la palabra, a partir de ahí ya está la semilla, pero luego el árbol crecerá gracias a las vocaciones locales que el día de mañana, y esto no lo digo yo, sino lo ha dicho el propio Vaticano, serán ellos, o África es el vivero de la fe en el siglo XXI, y serán ellos quienes vengan aquí, ¿no? El camino un poco inverso, probablemente. O sea que... Pues nos tenemos que ir, lo siento muchísimo, estoy encantado. Y ustedes ya lo han visto, ya habéis visto qué gente más buena me rodeo. Yo siempre me rodeo de gente muy buena. Belén Manrique, misionera allí en Etiopía y que está deseando coger las maletas e irse. Muchas gracias. Marta Corcuera, que ha tenido una grandísima experiencia en Perú. Gracias por venir. Gracias. Y luego Carlos Bobillo, pues muchas gracias por haber venido y que me ha encantado. Me ha encantado. Y a todos vosotros, ya sabéis, dentro de 15 días volvemos a tener una nueva tertulia aquí, o sea que no os la perdáis. Hasta la próxima.